Durante el Tercer Reich, hubo criminales que no se limitaron a cumplir órdenes. Hicieron del sadismo su oficio, transformaron la medicina en tortura, la arquitectura en instrumento de exterminio y la burocracia en máquina de genocidio. Mientras los líderes del régimen ocupaban los titulares, una red de doctores, científicas, guardianas y burócratas ejecutaba los crímenes más atroces con precisión, frialdad y, en muchos casos, entusiasmo. Algunos coleccionaban piel humana, otros experimentaban con niños vivos, y muchos disfrutaban de un poder absoluto sin límites ni consecuencias. ¿Quiénes fueron estos verdugos anónimos? ¿Qué tipo de perversiones fueron cometidas y silenciadas tras la caída del Reich? Cuando la crueldad gobernó, la perversa lógica del Tercer Reich. Cuando se habla del régimen nazi, las imágenes de la violencia extrema aparecen como hechos históricos indiscutibles. Sin embargo, existe una pregunta más profunda y perturbadora. ¿Cómo una nación moderna, con científicos, médicos y burócratas formados en las mejores universidades europeas, transformó el sadismo en política institucionalizada? El Tercer Reich no solo toleró la crueldad extrema, sino que la incorporó como elemento estructural de su funcionamiento. La evolución hacia esta perversión sistematizada comenzó tras la Primera Guerra Mundial, cuando el nacionalismo herido buscaba culpables de la humillación. En ese caldo de cultivo emergió una ideología que no solo señalaba enemigos, sino que los deshumanizaba completamente. La creación del concepto del Untermensch, el subhumano, constituyó la piedra angular de esta transformación. Para los ideólogos del Partido Nacional Socialista, judíos, comunistas, homosexuales, gitanos y más tarde los pueblos eslavos no eran simplemente adversarios políticos o étnicos, eran amenazas biológicas para la supervivencia aria. Esta ideología, difundida meticulosamente por Goebbels a través de libros escolares, periódicos, radio y cine, hizo posible anular toda empatía hacia estos grupos. En el sistema educativo, esta deshumanización alcanzó niveles alarmantes. Los niños alemanes aprendían a diferenciar cráneos arios de otros clasificados como inferiores. En las escuelas se enseñaba que la compasión hacia estos grupos representaba una debilidad, una traición a la raza. La perversión ideológica había comenzado desde la infancia. Para las SS, la formación iba más allá. A los oficiales se les instruía específicamente para desvincular la moral de sus acciones. La crueldad no solo se aceptaba, sino que se fomentaba como expresión de lealtad. Dentro de esta lógica distorsionada, torturar, esterilizar o ejecutar a miembros de los grupos inferiores no constituía un crimen, sino un acto patriótico, incluso sanitario. El soldado de las SS era entrenado para mirar a los prisioneros como objetos, como si sus acciones fueran meramente técnicas, no morales. Este reacondicionamiento psicológico cristalizó en una cultura organizacional donde los actos sádicos recibían recompensas. Un comandante de campo de concentración que eliminara más prisioneros de lo previsto, que innovara en métodos de ejecución más eficientes, recibía felicitaciones, ascensos, privilegios. Lo grotesco se revistió de tecnocracia, lo inhumano se hizo rutina. Las profesiones convencionales sufrieron una transformación macabra. Un médico podía avanzar en su carrera científica mediante vivisecciones en prisioneros aún conscientes. Un arquitecto podía diseñar barracones calculando deliberadamente cuántos morirían por hipotermia. Un ingeniero podía perfeccionar cámaras de gas para matar a más personas usando menos recursos. Se estableció entonces una cadena de incentivos perversos. La violencia dejó de ser un medio para convertirse en fin. Muchos perpetradores no solo cumplían órdenes, encontraban satisfacción en su poder sobre vidas y muertes, guardias que pateaban prisioneros hasta matarlos, médicos que extraían órganos sin anestesia, oficiales que seleccionaban niños para pruebas de congelamiento. El sadismo ya no era anomalía, sino comportamiento esperado. Los juicios de Nuremberg revelaron esta maquinaria psicológica. En los testimonios de supervivientes y las defensas de criminales emergió un patrón claro: la desconexión moral. Es reveladora la declaración de Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, quien afirmó: «No sentía nada. Era una cuestión técnica. Me acostumbré». Esa frialdad, esa conversión del asesinato en procedimiento,
representa la esencia de la perversión institucionalizada. Las evidencias físicas fueron igualmente escalofriantes. Los aliados descubrieron objetos cotidianos fabricados con restos humanos, lámparas de piel, encuadernaciones con cuero humano, cabezas reducidas como trofeos. La línea entre verdugo y sádico había desaparecido por completo. Lo más perturbador es que esta maquinaria no dependía de psicópatas evidentes. Dependía de personas normales, profesionales, padres de familia, individuos que fuera de ese sistema habrían llevado vidas ordinarias. El sistema los transformó gradualmente, normalizando lo inimaginable a través de una progresión de pequeñas abdicaciones morales. Primero la deshumanización teórica, luego el aislamiento social de las víctimas, después los privilegios por la brutalidad, finalmente la conversión del horror en rutina. El sadismo nazi no fue accidental, fue sistémico, estructural, fomentado. No nació de la locura de unos pocos, sino de la corrupción moral de toda una estructura de poder que encontró en la crueldad no solo un medio, sino una forma de autoafirmación. La anatomía de esta perversión revela las fisuras del alma humana cuando se entrega completamente a la ideología, al poder absoluto y al desprecio por el otro. Este es el monstruo real que emergió en el siglo XX, no solo los individuos que perpetraron crímenes, sino un aparato estatal, cultural y educativo que hizo del sadismo una virtud, una máquina que transformó personas comunes en verdugos, una ideología que no solo mató cuerpos, sino que pervirtió conciencias. Cirujanos del dolor, ciencia al servicio del horror nazi. La historia del Tercer Reich está plagada de nombres infames, pero entre las sombras se ocultan figuras igualmente siniestras que usaron el bisturí como instrumento de tortura. No eran simplemente soldados siguiendo órdenes, sino hombres y mujeres con formación científica que convirtieron la medicina en verdugo. Esta es la historia de quienes traicionaron el juramento hipocrático para servir a la ideología nazi. Antes del estallido de la guerra, la eugenesia ya contaba con respaldo académico en varios países. Sin embargo, en Alemania esta corriente pseudocientífica trascendió los debates teóricos para convertirse en política de Estado. Alfred Ploetz y Ernst Rudin proporcionaron el marco teórico que luego justificaría la esterilización forzosa y, eventualmente, el exterminio de quienes eran considerados lastre genético para la sociedad germana. El programa Action T4, impulsado por médicos como Karl Brandt, constituyó el primer paso hacia el asesinato sistemático. Bajo el eufemismo de eutanasia, más de 70.000 personas con discapacidades físicas y mentales fueron eliminadas. Los médicos falsificaban certificados de defunción, inventando causas naturales para muertes provocadas por inyecciones letales o cámaras de gas experimentales. Este programa sentó las bases técnicas y psicológicas para el holocausto posterior. Entre estos profesores del horror destaca la figura poco conocida del Dr. Karl Gebhardt, médico personal de Heinrich Himmler y presidente de la Cruz Roja Alemana. En el campo de concentración de Ravensbrück, Gebhardt supervisó experimentos atroces que buscaban simular heridas de guerra para probar tratamientos con sulfonamidas. Las víctimas, principalmente mujeres polacas, eran deliberadamente infectadas con bacterias como Clostridium perfringens. Se les insertaban astillas, vidrios y tierra en heridas abiertas o se les fracturaban huesos para estudiar la regeneración en condiciones extremas. Gebhardt no actuaba solo. A su lado trabajaba Fritz Fischer, un médico que participó activamente en estas mutilaciones. Fischer era el encargado de seleccionar a las víctimas y documentar los procedimientos con fría precisión científica. Después de la guerra, fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg, pero su sentencia fue conmutada y quedó en libertad en 1954. Vivió tranquilamente hasta 2003, sin mostrar remordimiento por sus acciones. Herta Oberhäuser representa un caso particularmente perturbador. Como única mujer juzgada en el proceso contra los médicos, Oberhäuser trabajó en Ravensbrück realizando vivisecciones sin anestesia, extrayendo músculos y huesos e inyectando sustancias químicas en heridas abiertas. Su especialidad era drenar y extraer partes de órganos vitales mientras las víctimas permanecían conscientes. Uno de los testimonios más impactantes contra Oberhäuser
provino de Jadwiga Dzido, sobreviviente polaca que mostró sus piernas mutiladas ante el tribunal de Nuremberg. Dzido relató cómo Oberhäuser le había infectado heridas con bacterias y posteriormente extraído tejido muscular y nervioso para documentar los efectos. La recuperación fue larga y dolorosa, dejándola con incapacidad permanente. A pesar de ser sentenciada a 20 años de prisión, Oberhäuser solo cumplió 5. Tras su liberación, reanudó su práctica médica en Alemania Occidental hasta que una de sus antiguas víctimas la reconoció, lo que llevó a la revocación de su licencia. Murió en 1978 sin haber expresado nunca arrepentimiento. El horror médico nazi no se limitó a adultos. Niños y gemelos fueron objeto de especial interés para estos investigadores. Aunque Josef Mengele es el más conocido, otros como Sigmund Rascher realizaron experimentos igualmente atroces. Rascher, en Dachau, estudiaba los efectos de la altitud y el congelamiento. Para ello sometía a prisioneros a cámaras de baja presión hasta provocarles embolias cerebrales, o los sumergía en tanques de agua helada para documentar el proceso de hipotermia. Uno de los aspectos más perturbadores de este capítulo histórico fue la complicidad de instituciones académicas. Universidades y hospitales alemanes no solo avalaron estos experimentos, sino que recibieron materiales biológicos, cerebros, esqueletos, órganos, provenientes de víctimas de los campos. Décadas después de la guerra, algunas de estas instituciones seguían utilizando preparaciones anatómicas de origen criminal en sus laboratorios. La mayoría de estas atrocidades salieron a la luz durante el juicio de los médicos en Nuremberg, 1946-1947. Este proceso no solo penalizó a los perpetradores, sino que estableció el Código de Nuremberg, pilar fundamental de la ética médica moderna que exige el consentimiento informado para cualquier experimentación con humanos. Sin embargo, muchos de los condenados recibieron sentencias relativamente leves y varios escaparon completamente a la justicia. El caso de estos médicos nazis plantea preguntas inquietantes sobre la relación entre ciencia y ética. ¿Cómo profesionales formados para sanar pueden convertirse en verdugos? La respuesta parece encontrarse en la combinación fatal de ideología totalitaria, deshumanización del otro y ambición personal sin restricciones morales. La historia de los profesores del horror es un recordatorio permanente. El conocimiento sin ética puede convertirse en el arma más peligrosa. La bata blanca, símbolo universal de curación, se manchó con la sangre de inocentes en nombre de una ciencia pervertida por el odio. Su legado más importante no son sus hallazgos, de escaso o nulo valor científico real, sino la advertencia perenne sobre los peligros de separar el conocimiento de la humanidad. Mujeres sin piedad, las guardianas que sembraron el pánico. La narrativa histórica sobre el Holocausto ha tendido a centrar su atención en los perpetradores masculinos. Sin embargo, entre las sombras de los campos de concentración emergieron figuras femeninas cuya crueldad resultó igualmente escalofriante. Estas mujeres no fueron meras espectadoras. Participaron activamente en la tortura y el exterminio, a veces con un sadismo que sorprendía incluso a sus colegas masculinos. El sistema de campos nazis empleó a más de 3.500 mujeres como guardianas auxiliares, reclutadas principalmente para supervisar a las prisioneras femeninas. Aunque no podían ser miembros oficiales de las SSS, recibían adoctrinamiento similar y autoridad casi ilimitada sobre las internas. Estas Aufseherinnen, supervisoras, provenían mayoritariamente de clases trabajadoras y fueron atraídas por salarios superiores a los que podían obtener en fábricas o trabajos domésticos. Entre estas figuras destaca el caso poco conocido de Alfreda Rinkel, nacida en Leipzig en 1922. Su historia resulta particularmente perturbadora no solo por sus crímenes, sino por su éxito evadiendo la justicia. Rinkel trabajó como guardiana en Ravensbrück, el mayor campo de concentración exclusivamente femenino, donde más de 130.000 mujeres y niñas fueron internadas, y al menos 50.000 perdieron la vida. Las sobrevivientes recordaban a Rinkel por su perro pastor alemán, entrenado especialmente para atacar a las prisioneras. Ella soltaba al animal contra mujeres debilitadas por la inanición y observaba con satisfacción cómo eran mordidas y desgarradas. Según testimonios,
parecía disfrutar particularmente cuando las víctimas gritaban o suplicaban clemencia. Lo más asombroso de su caso es lo que ocurrió después de la guerra. Rinkel logró emigrar a Estados Unidos en 1959 y se casó con Fred William Rinkel, un judío alemán que había escapado del Holocausto. Durante medio siglo, vivió tranquilamente en San Francisco, participando incluso en obras de caridad para organizaciones judías. Su esposo murió sin conocer el pasado de su mujer, y solo en 2004 las autoridades estadounidenses descubrieron su verdadera identidad. Fue deportada a Alemania en 2006, pero nunca llegó a ser juzgada. Murió en 2018 a los 96 años, sin haber enfrentado verdadera justicia por sus crímenes. Maria Mandel, austríaca nacida en 1912, representa otro nivel de perversión institucionalizada. Comenzó como simple guardiana, pero su eficiencia y crueldad le valieron ascensos hasta convertirse en Oberaufseherin, supervisora principal, de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio más mortífero del Tercer Reich. Se estima que Mandel fue directamente responsable de la muerte de al menos 500.000 mujeres. Su apodo, la Bestia, no era gratuito. Mandel participaba activamente en las selecciones a la llegada de los trenes, decidiendo con un simple gesto quién viviría temporalmente como trabajadora forzada y quién iría directamente a las cámaras de gas. Testigos relataron cómo disfrutaba especialmente separando a madres de sus hijos, ordenando personalmente el envío de niños a la muerte mientras obligaba a las madres a trabajar, sabiendo el destino de sus pequeños. Una de las expresiones más perturbadoras de su sadismo fue la creación de la Orquesta Femenina de Auschwitz. Mandel, amante de la música clásica, seleccionaba prisioneras con habilidades musicales y las obligaba a tocar mientras otras mujeres marchaban hacia el trabajo o la muerte. Este contraste macabro entre melodías de Schubert o Mozart y el horror circundante reflejaba la perversión estética del régimen nazi. Mandel también desarrolló un sistema de mascotas o favoritas, seleccionando mujeres judías que temporalmente recibían mejor trato, hasta que se cansaba de ellas y ordenaba su ejecución. Este comportamiento reflejaba no solo crueldad, sino un deseo perverso de jugar con las esperanzas de las víctimas. A diferencia de Rinkel, Mandel no escapó a la justicia. Fue capturada por tropas estadounidenses en 1945, juzgada en Cracovia y ejecutada en 1948. Durante su juicio, numerosas sobrevivientes testificaron sobre su brutalidad, aunque ella insistió hasta el final en que solo cumplía órdenes. Menos conocida pero igualmente siniestra fue Hildegard Neumann, quien trabajó en el campo gueto de Theresienstadt. Este campo fue presentado por la propaganda nazi como un asentamiento modelo, pero en realidad funcionaba como centro de tránsito hacia Auschwitz. De las 140.000 personas que pasaron por Theresienstadt, más de 33.000 murieron allí y aproximadamente 90.000 fueron deportadas hacia su muerte. Como supervisora, Neumann tenía autoridad para decidir quién permanecía en el gueto y quién era enviado a Auschwitz. Testigos la describieron como metódicamente cruel, seleccionando especialmente a niños y ancianos para deportación. A diferencia de otras guardianas que mostraban emociones, ira, sadismo evidente o placer, Neumann actuaba con frialdad administrativa. Preparaba listas de deportación con la misma indiferencia con que se organizaría cualquier registro burocrático. Neumann desapareció antes de la liberación del campo. Durante décadas, su destino fue un misterio hasta que investigaciones recientes sugieren que vivió bajo identidad falsa en Alemania Occidental, donde habría formado una familia y trabajado en una oficina gubernamental hasta su muerte a los 92 años, sin enfrentar nunca a la justicia. El fenómeno de las guardianas nazis desafía estereotipos sobre la participación femenina en atrocidades. Lejos de mostrar mayor empatía hacia las víctimas por su condición femenina, muchas desplegaron niveles extraordinarios de crueldad. En el contexto patriarcal nazi, algunas competían con colegas masculinos para demostrar mayor dureza, asegurando así su posición en la jerarquía del campo. La mayoría de las guardianas nunca fue juzgada. De las miles que trabajaron en el sistema de campos, solo algunas docenas enfrentaron tribunales, y menos aún recibieron sentencias significativas. La sociedad de posguerra, con sus propios sesgos de género,
tendió a verlas como menos responsables que sus contrapartes masculinas, o como simples seguidoras de órdenes. El rostro femenino del horror nazi nos recuerda que la capacidad para la crueldad extrema no conoce género. Cuando la ideología y el poder se combinan con la deshumanización del otro, incluso quienes pertenecen a grupos tradicionalmente asociados con el cuidado y la crianza, pueden convertirse en ejecutoras eficientes de atrocidades inimaginables. Genocidio en papel. Los escritorios que mataron millones. La maquinaria de muerte nazi no habría alcanzado su aterradora eficiencia sin los planificadores que, desde despachos y oficinas, diseñaron cada engranaje del exterminio. Estos burócratas del genocidio nunca ensuciaron sus manos directamente con sangre, pero fueron responsables de millones de muertes a través de órdenes, memorandos y planes logísticos minuciosamente elaborados. La Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA, creada por Heinrich Himmler en 1939, constituyó el cerebro administrativo de la represión y el exterminio. No era simplemente una agencia más, era un monstruo burocrático con tentáculos que abarcaban desde la vigilancia interna hasta la coordinación de los campos de concentración. Dividida en 7 departamentos o Amts, esta estructura administraba la muerte con eficiencia empresarial. Tras el asesinato de Reinhard Heydrich en 1942, un nombre menos conocido asumió el mando de esta vasta maquinaria: Ernst Kaltenbrunner. Nacido en Austria en 1903, este abogado de formación y fanático nacionalsocialista era físicamente intimidante, con una cicatriz facial que acentuaba su apariencia amenazante. Pero lo verdaderamente aterrador era su frialdad administrativa. Como jefe de la RSHA desde enero de 1943, Kaltenbrunner supervisaba simultáneamente la Gestapo, el Servicio de Seguridad, SD, la Policía Criminal, Kripo, y los Einsatzgruppen, escuadrones móviles de exterminio. Se han conservado documentos con su firma ordenando deportaciones masivas hacia Auschwitz, Treblinka y Majdanek. Kaltenbrunner recibía informes diarios detallando el número de ejecuciones, el funcionamiento de las cámaras de gas, las tasas de mortalidad en cada campo. Ningún detalle escapaba al registro burocrático. Se contabilizaban las balas utilizadas, el gas consumido, los dientes de oro extraídos de cadáveres. Incluso la muerte se convirtió en una estadística que debía optimizarse. En su defensa durante el juicio de Nuremberg, Kaltenbrunner alegó que desconocía los detalles de las atrocidades. Las pruebas demostraron lo contrario. Había visitado personalmente Mauthausen y observado ejecuciones en las cámaras de gas. Fue condenado por crímenes contra la humanidad y ejecutado en octubre de 1946. Menos conocido, pero igualmente letal, fue Alois Brunner, principal colaborador de Adolf Eichmann y uno de los mayores expertos en deportaciones del Tercer Reich. Nacido en Austria en 1912, Brunner coordinó la deportación de al menos 130.000 judíos desde Austria, Grecia, Francia y Eslovaquia hacia los campos de exterminio. La efectividad de Brunner residía en su meticulosa atención al detalle. Organizaba los transportes con precisión ferroviaria, horarios exactos, rutas optimizadas, capacidades de carga calculadas al máximo. Cada tren representaba un ejercicio de eficiencia letal. Para Brunner, la deportación era una operación logística, no muy diferente de la distribución de mercancías, solo que su cargamento eran seres humanos destinados a la muerte. En Francia dirigió el campo de tránsito de Drancy, antesala de Auschwitz para miles de judíos franceses. Allí no solo supervisaba deportaciones, participaba personalmente en torturas y humillaciones. Testigos relatan cómo arrancaba barbas a rabinos ancianos o separaba deliberadamente a familias para aumentar su sufrimiento psicológico. Su obra más devastadora ocurrió en Grecia. Entre marzo y agosto de 1943, Brunner organizó la deportación de 48.000 judíos sefardíes de Salónica, una comunidad con más de 2.000 años de historia. En apenas 5 meses, aniquiló un legado milenario de cultura judeo-española en los Balcanes. Brunner también fue pionero en el uso de los camiones de gas, vehículos modificados donde las víctimas eran asesinadas mediante monóxido de carbono durante el trayecto.
Esta innovación permitió llevar el exterminio a regiones sin infraestructura de campos, especialmente en el este de Europa. A diferencia de Kaltenbrunner, Brunner escapó de la justicia. Con ayuda de las Ratlines, rutas de escape nazis, huyó a Siria, donde vivió protegido por el régimen de Hafez al-Assad durante décadas. El Mossad intentó capturarlo en 2 ocasiones, enviando cartas bomba que le causaron la pérdida de un ojo y varios dedos, pero sobrevivió. Se presume que murió en Damasco alrededor de 2001 sin haber enfrentado nunca un tribunal. El genocidio nazi fue, ante todo, una operación logística de escala industrial. Requería sincronización de trenes, suministro de materiales, gestión de personal, coordinación entre agencias. La RSHA dirigía esta orquesta macabra, asegurando que cada componente funcionara sincronizadamente. Un ejemplo ilustrativo de esta mentalidad fueron las conferencias de horarios, reuniones donde representantes de la Reichsbahn, ferrocarriles alemanes, y la RSHA coordinaban el transporte de víctimas hacia los campos. Se discutían temas como el número óptimo de personas por vagón, las rutas más eficientes o las tarifas aplicables. Las víctimas pagaban su propio viaje hacia la muerte con tarifas reducidas para niños, exactamente como en cualquier servicio ferroviario. Otro elemento crucial fue la meticulosa documentación. Para estos burócratas el papeleo era sagrado. Cada víctima estaba registrada, cada transporte documentado, cada gramo de oro dental contabilizado. Las órdenes siempre seguían canales oficiales, con copias para los departamentos correspondientes. Esta obsesión archivística luego proporcionaría evidencia crucial en los juicios de posguerra. El lenguaje utilizado por estos arquitectos del genocidio revela su capacidad para distanciarse moralmente de sus acciones. Jamás hablaban de asesinatos, sino de tratamiento especial, evacuación o reubicación. Las víctimas eran unidades, piezas o material. Esta deshumanización lingüística permitía tratar la muerte como una simple transacción administrativa. Lo más perturbador del papel de Kaltenbrunner, Brunner y la RSHA es precisamente esta fusión de burocracia y barbarie. Transformaron el asesinato masivo en un proceso administrativo, con departamentos, presupuestos y evaluaciones de rendimiento. El horror se convirtió en rutina de oficina, con funcionarios que, tras firmar órdenes de deportación, regresaban tranquilamente a sus hogares para cenar con sus familias. El Holocausto fue posible no solo por el odio y la violencia, sino por la eficiencia burocrática. Por hombres que, desde despachos iluminados con lámparas de escritorio, rodeados de mapas y archivadores, organizaron metódicamente el mayor crimen de la historia. Su legado nos recuerda que el mal más devastador no siempre tiene rostro monstruoso. A veces lleva traje, firma memorandos y archiva sus crímenes alfabéticamente. Tropa de la muerte, militares que convirtieron la guerra en masacre. Entre las figuras siniestras del Tercer Reich, los comandantes militares que supervisaron masacres masivas a menudo quedan eclipsados por la notoriedad de líderes como Hitler, Himmler o Göring. Sin embargo, sin estos oficiales de campo que transformaron las ideologías genocidas en acciones concretas, la maquinaria de muerte nazi jamás habría alcanzado su devastadora eficiencia. En la Polonia ocupada, especialmente, estos militares con licencia para matar demostraron que la línea entre soldado y verdugo podía desaparecer completamente. Wilhelm Krüger emerge como una de estas figuras menos conocidas pero fundamentales en la implementación del terror nazi. Nacido en 1894 en Estrasburgo, Krüger desarrolló una sólida carrera militar antes de unirse al partido nazi. En 1939 fue nombrado Führer SS und Polizeiführer HSSPF del Gobierno General de Polonia, posición que lo convertía en la máxima autoridad de seguridad en los territorios ocupados polacos. Bajo el mando directo de Heinrich Himmler, Krüger coordinó la represión sistemática de cualquier resistencia polaca, judía o comunista. Implementó la doctrina de responsabilidad colectiva, mediante la cual comunidades enteras pagaban por actos individuales de resistencia. Por cada soldado alemán muerto en emboscadas, Krüger ordenaba la ejecución de entre 50 y 100 civiles polacos elegidos al azar. Pueblos completos fueron arrasados como represalia por actividades partisanas,
con sus habitantes masacrados o deportados a campos de concentración. El sistema de terror organizado por Krüger operaba con precisión militar. Las llamadas acciones AB, Außerordentliche Befriedungsaktion, Operación Extraordinaria de Pacificación, resultaron en el arresto y ejecución de más de 30.000 intelectuales, profesores, sacerdotes y líderes comunitarios polacos durante 1940. El objetivo no era solo eliminar resistencia activa, sino decapitar culturalmente a la nación polaca, destruyendo su identidad y capacidad de autogobierno. Quizás el aspecto más perturbador de la gestión de Krüger fue el programa de germanización forzosa de niños polacos. Miles de menores que cumplían criterios raciales, arios, fueron secuestrados de sus familias y enviados a Alemania para ser criados como alemanes. Se les cambiaba el nombre, se prohibía el uso del idioma polaco y se les inculcaba fanáticamente la ideología nazi. Este crimen silencioso buscaba borrar generaciones enteras, robando no solo vidas, sino identidades completas. Mientras Krüger administraba el aparato de terror desde arriba, unidades como la división SS Totenkopf ejecutaban las atrocidades en el terreno. Esta división, cuyo símbolo era una calavera, se formó inicialmente con guardias de campos de concentración. No era una unidad militar convencional, era un instrumento de terror diseñado para limpiar territorios mediante el exterminio de poblaciones consideradas indeseables. Durante la campaña de Polonia y posteriormente en la invasión de la Unión Soviética, la Totenkopf operó como una fuerza de exterminio móvil. Sus miembros no solo participaban en combates convencionales, se especializaban en ejecuciones masivas, deportaciones y colaboración con los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de exterminio que seguían a las tropas regulares. La brutalidad de la Totenkopf alcanzó niveles inimaginables en el este. En Ucrania y Bielorrusia participaron en operaciones como Barbarossa, donde pueblos enteros fueron masacrados bajo la sospecha de apoyar a partisanos. En varias aldeas, la división ejecutó a todos los hombres adultos y deportó a mujeres y niños, siguiendo un patrón sistemático de limpieza étnica disfrazada de operaciones antipartisanas. A diferencia de unidades regulares de la Wehrmacht, que a veces mostraban reticencia ante órdenes extremas, la Totenkopf se distinguía por su entusiasmo en la ejecución de atrocidades. Testimonios recogidos por las comisiones soviéticas y aliadas después de la guerra describen competiciones macabras entre sus miembros para demostrar quién podía matar más eficientemente. Un suboficial capturado confesó que en su unidad se otorgaban permisos especiales a quienes mostraban particular eficacia en las operaciones de limpieza. Theodor Eicke, fundador de la Totenkopf, había sido el arquitecto del sistema de campos de concentración antes de la guerra. Bajo su liderazgo, la división incorporó métodos de terror desarrollados inicialmente en Dachau y Sachsenhausen. Eicke instruyó personalmente a sus hombres para que trataran a los enemigos raciales, especialmente judíos y eslavos, no como adversarios militares, sino como amenazas biológicas que debían ser eliminadas sin compasión. La relación entre la Totenkopf y los Einsatzgruppen fue particularmente siniestra. Mientras estos últimos tenían como misión específica el exterminio de judíos y comisarios políticos, la división proporcionaba apoyo logístico, seguridad perimetral durante ejecuciones masivas y personal adicional cuando los escuadrones de ejecución resultaban insuficientes. Esta colaboración borraba completamente la línea entre operaciones militares y genocidio. En Polonia, el modelo de ocupación implementado por Krüger y ejecutado por unidades como la Totenkopf estableció un precedente de brutalidad que luego se expandiría al resto de Europa Oriental. No se trataba simplemente de ocupar territorio, sino de reconfigurar demográficamente el espacio mediante deportaciones masivas, reasentamientos forzosos y exterminio directo. La Polonia ocupada se convirtió en un laboratorio de ingeniería social y racial. Krüger supervisó la creación de guetos en las principales ciudades, confinando a la población judía en condiciones que garantizaban alta mortalidad por hambre y enfermedades. Simultáneamente, regiones enteras fueron vaciadas de polacos para ser repobladas con colonos alemanes bajo el programa Heim ins Reich, regreso al Reich. Esta visión de conquistador colonizador definía la mentalidad de Krüger y otros comandantes militares nazis.
El este no era simplemente un territorio a ocupar militarmente, sino un espacio a transformar racial y culturalmente. El plan contemplaba la eliminación física de judíos, la reducción de la población eslava a mano de obra semiesclavizada y la germanización del territorio mediante asentamientos de colonos racialmente apropiados. La impunidad era total. Krüger reportaba directamente a Himmler y las unidades bajo su mando operaban fuera de las restricciones del derecho internacional o incluso de las convenciones militares tradicionales. Este sistema de poder absoluto, combinado con una ideología racial fanática, creó las condiciones para que hombres comunes se transformaran en verdugos. Lo más perturbador del caso de estos militares es que, en su mayoría, no eran fanáticos ideológicos desde el principio. Krüger había sido un oficial del ejército imperial alemán. Muchos miembros de la Totenkopf provenían de orígenes humildes, sin historiales previos de violencia. Fue el sistema nazi, con su combinación de adoctrinamiento racial, estructura jerárquica rígida y recompensas por la brutalidad, lo que transformó soldados en asesinos. A medida que la guerra se tornaba adversa para Alemania, la brutalidad se intensificó. En 1944, ante el avance soviético, Krüger fue nombrado comandante de las fuerzas de seguridad en Austria. Allí continuó implementando políticas de terror, incluyendo ejecuciones sumarias de desertores alemanes y civiles acusados de derrotismo. La lógica de destrucción total se aplicó hasta el último momento. El final de la guerra no llevó justicia para las víctimas de estos verdugos uniformados. Krüger se suicidó en mayo de 1945, evitando enfrentar un tribunal. Muchos oficiales de la Totenkopf escaparon a través de las Ratlines, las rutas de escape nazi hacia Sudamérica y Medio Oriente. Otros se beneficiaron de la Guerra Fría, cuando los aliados occidentales priorizaron reclutar inteligencia anticomunista sobre perseguir criminales de guerra. El legado de estos soldados convertidos en monstruos nos recuerda que la línea entre disciplina militar y barbarie puede ser frágil. Sin mecanismos de responsabilidad, supervisión civil y respeto a normas internacionales, cualquier fuerza armada puede convertirse en instrumento de terror. Las atrocidades en Polonia no fueron excesos aislados, sino el resultado predecible de un sistema diseñado para deshumanizar, perseguir y exterminar. Pervertidos del poder, sexo, tortura y placer en los campos nazis. Los campos de concentración y exterminio nazis no fueron simplemente instalaciones para aislar, explotar o eliminar a grupos considerados enemigos del Reich. Bajo su arquitectura de alambradas y torres de vigilancia, se desarrolló un sistema donde la violencia trascendió su función instrumental para convertirse en fin en sí misma. Un espacio donde el sadismo no solo quedaba impune, sino que era activamente fomentado y, en muchos casos, recompensado con ascensos y privilegios. La estructura de poder absoluto creó las condiciones perfectas para la expresión de los impulsos más perversos. Desde el momento de su llegada, los prisioneros eran despojados de todo aquello que constituía su identidad, sus ropas, pertenencias, cabello, nombres. Este proceso de deshumanización sistemática, ser reducido a un número tatuado, facilitaba a los perpetradores percibir a sus víctimas no como seres humanos, sino como objetos desechables. En ese contexto de autoridad ilimitada y ausencia total de consecuencias, florecieron comportamientos que en cualquier sociedad normal serían considerados criminales o patológicos. Lo que diferenciaba a este sistema era que tales conductas no eran encubiertas, sino normalizadas dentro de la cultura de los campos. Uno de los aspectos más perturbadores fue la institucionalización de los abusos sexuales. Aunque la ideología nazi exaltaba públicamente la pureza racial y moral, la realidad en los campos era radicalmente distinta. En Ravensbrück, campo destinado principalmente a mujeres, las prisioneras eran sistemáticamente violadas por guardias y oficiales. Algunas eran seleccionadas como favoritas temporales de comandantes, recibiendo mejores condiciones a cambio de someterse a abusos constantes. Las embarazadas como resultado de estas violaciones enfrentaban un destino terrible. Si eran descubiertas, generalmente eran enviadas a las cámaras de gas o sometidas a abortos forzados en condiciones que frecuentemente resultaban fatales. Algunas lograban ocultar su estado gracias a la solidaridad de otras prisioneras.
Pero los bebés nacidos en los campos rara vez sobrevivían debido a la desnutrición y las pésimas condiciones higiénicas. Los hombres tampoco estaban exentos de violencia sexual. En campos como Buchenwald y Sachsenhausen, prisioneros masculinos eran sometidos a violaciones y humillaciones sexuales, especialmente homosexuales, identificados con el Triángulo Rosa. Estas agresiones servían como mecanismo de dominación y entretenimiento para guardias y capos, prisioneros con posiciones de autoridad delegada. En 1942, bajo aprobación directa de Heinrich Himmler, se estableció un sistema de burdeles en varios campos, supuestamente para incentivar a trabajadores y prisioneros privilegiados. Mujeres seleccionadas de Ravensbrück eran transferidas a estos establecimientos, donde debían atender a decenas de clientes diariamente. Lejos de recibir las prometidas mejoras en sus condiciones o eventuales liberaciones, estas mujeres eran tratadas como propiedad sexual, sufriendo abusos constantes y contrayendo enfermedades que frecuentemente resultaban mortales. El caso de Ilse Koch, esposa del comandante de Buchenwald, Karl Otto Koch, representa uno de los ejemplos más notorios de sadismo sexualizado. Apodada la bruja de Buchenwald, Koch seleccionaba personalmente prisioneros con tatuajes interesantes para ser asesinados. Según numerosos testimonios, ordenaba que su piel fuera convertida en pantallas de lámparas, encuadernaciones de libros y otros objetos decorativos. Koch paseaba por el campo semidesnuda, provocando deliberadamente a los prisioneros hambrientos y debilitados, para luego castigarlos brutalmente si detectaba cualquier mirada. Este comportamiento exhibicionista combinado con crueldad extrema representaba la fusión de poder y perversión que caracterizaba el sistema. Tras la guerra, fue condenada a cadena perpetua. Se suicidó en prisión en 1967. La violencia en los campos frecuentemente adquiría dimensiones de espectáculo. En Mauthausen, guardias organizaban peleas entre prisioneros debilitados por el hambre, apostando sobre el resultado. En la cantera del campo, prisioneros eran obligados a cargar rocas pesadas por la llamada escalera de la muerte, 186 escalones irregulares y empinados, mientras guardias cronometraban su desempeño y castigaban a los más lentos. En Auschwitz, oficiales de las SS utilizaban a prisioneros como blancos móviles en prácticas de tiro. En Treblinka, según testimonios de sobrevivientes como Yankiel Wirnik, guardias competían por ver quién podía lanzar bebés más alto y dispararles como si fueran platos de arcilla. Estas diversiones no eran excepcionales sino parte de la rutina diaria. La música jugó un papel particularmente siniestro en esta ritualización del horror. Maria Mandl, supervisora principal en Auschwitz, creó la Orquesta Femenina del Campo, obligando a prisioneras con formación musical a interpretar piezas clásicas mientras columnas de condenados marchaban hacia las cámaras de gas. Este contraste grotesco entre belleza artística y muerte industrial intensificaba el trauma psicológico tanto para músicos como para víctimas. La perversión alcanzó su expresión más extrema en la cosificación literal del cuerpo humano. Más allá del uso industrial de cabello para relleno de colchones o grasa corporal para fabricar jabón, oficiales como Christian Wirth en Belzec o Jürgen Strupp en Varsovia coleccionaban partes humanas como trofeos, calaveras convertidas en pisapapeles, piel transformada en guantes, tatuajes enmarcados como arte. El médico de Buchenwald, Erich Wagner, desarrolló una colección de piel humana tatuada que llegó a incluir más de 40 especímenes, catalogados y presentados como si fueran ejemplares botánicos o zoológicos. Incluso redactó un tratado académico sobre tatuajes utilizando este material de investigación, ilustrando la perversión última de convertir el sufrimiento humano en objeto de estudio pseudocientífico. Los juicios de Nuremberg y procesos posteriores documentaron estos horrores a través de testimonios de supervivientes, confesiones de perpetradores y evidencia física. Sin embargo, la verdadera dimensión de la perversión sexual y el sadismo en los campos nunca ha sido completamente comprendida. Por décadas, estos aspectos fueron marginados en la historiografía del Holocausto, tanto por pudor académico como por respeto a las víctimas. Solo recientemente, los estudios sobre violencia sexual en contextos de genocidio han reconocido estas dimensiones como componentes estructurales, no incidentales, del sistema concentracionario. El sadismo
no fue una desviación individual, sino parte integral del aparato de terror, un mecanismo para deshumanizar tanto a víctimas como a perpetradores. Lo más perturbador de este capítulo histórico es que revela cómo, bajo ciertas condiciones, el comportamiento humano puede degradarse a niveles inimaginables. El sistema nazi no requirió reclutar psicópatas evidentes. Transformó personas comunes en sádicos mediante una combinación precisa de ideología deshumanizante, autoridad absoluta e impunidad garantizada. Esta lección quizás sea la más inquietante del estudio del sadismo nazi. La capacidad para la crueldad extrema no es exclusiva de monstruos evidentes, sino una posibilidad latente que emerge cuando ciertos controles sociales, morales y legales desaparecen. Lo que ocurrió en los campos no fue simplemente maldad abstracta, sino el resultado sistemático de estructuras diseñadas específicamente para fomentar lo peor de la naturaleza humana. Justicia rota, los juicios, las fugas y el silencio de los culpables. Con la capitulación de Alemania en mayo de 1945, la maquinaria de terror nazi se detuvo, pero un nuevo capítulo comenzaba: la persecución de los responsables de crímenes masivos sin precedentes. Mientras algunos perpetradores enfrentaron tribunales y condenas, miles de otros consiguieron evadir la justicia, desapareciendo entre las grietas de la historia o construyendo nuevas identidades en tierras distantes. La Segunda Guerra Mundial había concluido, pero la búsqueda de justicia apenas comenzaba. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1949, representaron el primer intento de aplicar justicia internacional a criminales de guerra. El Tribunal Militar Internacional procesó inicialmente a 22 líderes nazis, incluyendo figuras prominentes como Hermann Göring, Rudolf Hess y Joachim von Ribbentrop. 11 fueron condenados a muerte, 7 recibieron diversas sentencias de prisión y 3 fueron absueltos. Estos procesos establecieron precedentes legales cruciales, introduciendo conceptos como crímenes contra la humanidad y rechazando la defensa de obediencia debida como justificación para atrocidades. Sin embargo, Nuremberg apenas tocó la superficie del problema. El Tercer Reich había involucrado a cientos de miles de personas en su aparato criminal. ¿Qué ocurrió con los demás? El caso de Ernst Kaltenbrunner ilustra el camino de aquellos que no lograron escapar. Como jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA, Kaltenbrunner había firmado innumerables órdenes de deportación y exterminio. Capturado por fuerzas estadounidenses en mayo de 1945, fue juzgado en Nuremberg, donde enfrentó evidencia aplastante, incluyendo testimonios de supervivientes y documentos con su firma ordenando ejecuciones masivas. Durante el juicio, Kaltenbrunner adoptó la estrategia defensiva típica. Negó conocimiento directo de los crímenes, argumentando que sus subordinados actuaban sin su aprobación explícita. Esta defensa se desmoronó ante pruebas que demostraban sus visitas a campos como Mauthausen, donde había presenciado ejecuciones en las cámaras de gas. Fue condenado por crímenes contra la humanidad y ejecutado en octubre de 1946. Sin embargo, por cada Kaltenbrunner que enfrentó justicia, docenas escaparon. La fuga más notoria fue la de Adolf Eichmann, principal arquitecto logístico del Holocausto. Tras la guerra, Eichmann se escondió brevemente en Alemania antes de escapar a Argentina en 1950 con pasaporte falso de la Cruz Roja. Durante una década vivió como Ricardo Clement en Buenos Aires, trabajando en Mercedes-Benz y llevando una vida aparentemente normal. Su captura por agentes del Mossad en 1960 sacudió al mundo. Eichmann fue trasladado clandestinamente a Israel, donde enfrentó juicio por genocidio. Las sesiones fueron televisadas internacionalmente, permitiendo a millones presenciar tanto la maquinaria burocrática del Holocausto como los desgarradores testimonios de supervivientes. Su ejecución en 1962 representó un raro momento de justicia en la historia de posguerra. Josef Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz, tuvo un destino diferente. Responsable de experimentos atroces con gemelos, enanos y otros prisioneros, Mengele escapó a Argentina en 1949, luego se trasladó a Paraguay y finalmente a Brasil. Durante 3 décadas vivió como fugitivo,
protegido por una red de simpatizantes nazis y utilizando identidades falsas. Pese a ser uno de los criminales de guerra más buscados, con recompensas millonarias ofrecidas por diversos gobiernos, Mengele nunca fue capturado. Murió ahogado mientras nadaba en una playa brasileña en 1979. Sus restos fueron exhumados y positivamente identificados mediante pruebas forenses en 1985, cerrando uno de los capítulos más frustrantes de la búsqueda de justicia post-Holocausto. Las fugas masivas no habrían sido posibles sin las Ratlines, redes clandestinas que facilitaban la evasión de criminales nazis hacia países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Siria. Estas rutas involucraban a diversos facilitadores, antiguos oficiales de las SS, ciertos elementos de la Iglesia Católica, gobiernos latinoamericanos simpatizantes con el fascismo y, sorprendentemente, servicios de inteligencia occidentales interesados en reclutar agentes anticomunistas para la Guerra Fría. El caso de Alois Brunner ejemplifica la impunidad que muchos alcanzaron. Responsable directo de la deportación de al menos 130.000 judíos hacia campos de exterminio, Brunner escapó a Siria, donde vivió bajo protección del régimen de Hafez al-Assad durante décadas. Cambió su nombre a Georg Fischer y trabajó como asesor para los servicios de inteligencia sirios, compartiendo técnicas de interrogatorio y represión. A pesar de ser identificado y condenado in absentia por Francia, Brunner nunca fue extraditado. Sobrevivió a 2 intentos de asesinato por parte del Mossad, cartas bomba que le costaron un ojo y varios dedos, pero continuó en libertad. Se presume que murió en Damasco alrededor de 2001, a los 89 años, sin haber enfrentado nunca un tribunal por sus crímenes. El caso de Alfreda Rinkel representa otra variante perturbadora: criminales que se integraron completamente en sociedades democráticas. Guardiana en Ravensbrück, conocida por azuzar perros contra prisioneras, Rinkel emigró a Estados Unidos en 1959 y se casó con Fred William Rinkel, un judío alemán que había escapado del Holocausto. Durante casi 5 décadas, Rinkel vivió tranquilamente en San Francisco, ocultando su pasado incluso a su esposo. Solo en 2004, tras la muerte de este, las autoridades estadounidenses descubrieron su identidad real. Fue deportada a Alemania en 2006, pero debido a su avanzada edad, 84 años, y la complejidad de reunir evidencia después de tanto tiempo, nunca fue procesada. Murió en 2018 a los 96 años. El fenómeno de los vecinos respetables con pasados sangrientos resultó sorprendentemente común. John Demjanjuk, identificado como guardia de Sobibor y Treblinka, vivió décadas como mecánico de automóviles en Cleveland antes de su identificación. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, trabajó para la inteligencia estadounidense antes de huir a Bolivia, donde asesoró regímenes dictatoriales en técnicas de tortura. Hermine Braunsteiner, la yegua de Majdanek, conocida por aplastar a bebés con sus botas, fue descubierta viviendo como ama de casa en Queens, Nueva York. A partir de la década de 1970, organizaciones dedicadas a la caza de nazis intensificaron esfuerzos para localizar fugitivos. El centro Simon Wiesenthal, bajo el liderazgo del superviviente homónimo, y el trabajo incansable de matrimonios como Beate y Serge Klarsfeld, lograron identificar a cientos de criminales ocultos. Sin embargo, para muchos casos, el tiempo jugaba en contra de la justicia. Testigos fallecían, evidencias se deterioraban, perpetradores envejecían. En las últimas décadas, Alemania ha intensificado la persecución judicial de criminales nazis, incluso de aquellos con roles aparentemente menores. El caso de John Demjanjuk, en 2011, marcó un precedente al establecer que cualquier persona que trabajara en un campo de exterminio, independientemente de su rol específico, compartía responsabilidad en el genocidio. Este principio permitió procesar a antiguos guardias como Oskar Groening, el contador de Auschwitz, e Ivan Kalimon, incluso cuando tenían más de 90 años. La justicia tras el Holocausto permanece incompleta. Por cada perpetrador juzgado, docenas escaparon. Por cada Eichmann ejecutado, cientos vivieron cómodamente hasta la vejez. Sin embargo, los esfuerzos continuos por identificar y procesar criminales, incluso décadas después, transmiten un mensaje crucial.
que no existe prescripción para crímenes contra la humanidad, que aunque la justicia sea tardía e imperfecta, la memoria y la verdad siguen siendo herramientas contra la impunidad. El estudio de estos destinos divergentes, juicio o fuga, nos recuerda que la justicia no es automática. Requiere voluntad política, coordinación internacional y, sobre todo, resistencia contra el olvido. La lección final de este capítulo oscuro es que la vigilancia contra el extremismo y el compromiso con los derechos humanos deben ser constantes, porque la diferencia entre justicia e impunidad a menudo depende no solo de la magnitud de los crímenes, sino de la persistencia de quienes buscan verdad y rendición de cuentas.